Como les iba indicando, se desconocen el conjunto de variables independientes que generan alguna incidencia sobre nuestra variable dependiente, que es el nivel de satisfacción de los usuarios. Antes de continuar, sí me parece importante que podamos hacer un recuento de cosas básicas. Y si me permiten, voy a hacerlo acá, quizá con una hoja, pues no de la mejor forma, pero se entiende. Cuando nosotros hablamos de investigación cuantitativa, entonces recapitulemos, estamos haciendo un ejercicio con variables. Entendemos las variables como atributos, atributos que pueden o medirse directamente o que pueden visualizarse de forma indirecta. Y tenemos en ese sentido atributos. Tenemos varias clasificaciones de las variables. Tenemos variables de naturaleza cuantitativa y variables cualitativas. Obviamente, como su nombre lo indica, la primera apela a atributos que tienen una unidad de medición directa, y las otras no podemos acercarnos a ese atributo de forma directa, pero sí de manera indirecta, construyendo alguna escala para ellos. Entonces, tenemos ese tipo de variables o ese tipo de clasificación de las variables. Otra clasificación de las variables son las famosas variables nominales y las variables de naturaleza ordinal. Las variables de naturaleza nominal son aquellas que no establecen ninguna jerarquización o ningún tipo de relación de jerarquía en el comportamiento del atributo de acuerdo a su medición. Simplemente establecen un cambio en el atributo. Un ejemplo concreto, cuando el color del cabello de una persona simplemente me establece un cambio de A a B, pero no podría indicar que alguien es superior porque tiene el cabello rubio, porque tiene el cabello negro. La preferencia de un producto, yo puedo preferir consumir café o consumir té. Estamos hablando de una variable nominal que sería bebida caliente preferida y no me hace superior consumir café o consumir té. ¿Cuáles son variables de naturaleza ordinal? Aquellas que sí establecen una relación de jerarquía en el fenómeno. Por ejemplo, el grado académico. No es lo mismo alguien que tiene un diplomado, alguien que tiene un bachillerato universitario, alguien que tiene una licenciatura, alguien que tiene una maestría, alguien que tiene un doctorado, alguien que tiene un postdoctorado. Y no se trata aquí, chicos, para que no se malentienda, de que uno es superior a otro. Básicamente, el comportamiento es ordinal en esta porque responde a cantidad de estudios y años de estudio. Y en ese sentido, sí puede verse claramente que que sí hay una relación de jerarquía entre el comportamiento de ese atributo. Entonces tenemos variables cuantitativas, variables cualitativas, variables nominales, variables ordinales. Tenemos también variables de intervalo y tenemos las variables de razón. Básicamente, las variables de intervalo, como su nombre lo indica, es el conjunto de variables que representadas en una recta numérica
solo pueden asumir ciertos valores. O sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Yo estoy construyendo un intervalo de 1 a 5. Entonces, en este universo del intervalo, se puede, entre 1 y 2 existe un conjunto de números que puede tomar el comportamiento del fenómeno, que hace que en términos de ese intervalo pueda asumir ese conjunto de valores. Aquí sería una variable de intervalo de naturaleza continua entre los puntos de cada uno de sus intervalos. Podríamos manejarlo como una variable discreta, básicamente donde solo podría establecer números enteros. Y tenemos las variables de razón. Y aquí la diferencia fundamental es el valor de cero. Básicamente, una variable de razón, cero tiene un valor absoluto, que implica la ausencia del fenómeno. Entonces, esta es una clasificación de las variables. Y la otra clasificación tiene que ver con variables independientes y las variables dependientes. Las variables independientes son aquellas que yo manipulo intencionalmente para ver el efecto de la manipulación en la variable dependiente. Entonces, las independientes son las que manipulo, las dependientes es donde veo el efecto de la manipulación. Entonces, eso es fundamental que lo entendamos para poder comprender cómo trabajamos procesos de generación de preguntas a nivel cuantitativo. Cuando trabajo a nivel cuantitativo, entonces, siempre ando buscando ese tipo de relaciones de corte estadístico entre las variables y de ahí la teoría es fundamental. Como les decía en el estudio exploratorio, básicamente yo tengo una variable dependiente, que es el nivel de satisfacción de usuarios, pero no tengo, porque carezco de la información teórica necesaria, un conjunto de variables independientes para poder generar alguna pista. En este caso, eso me lleva a un estudio de corte descriptivo, donde mi investigación fundamentalmente es determinar ese tipo de criterios o variables independientes que me permiten poder visualizar el comportamiento de mi variable dependiente. Entonces, básicamente un estudio de corte descriptivo estaría pensado a partir de una pregunta como esta. ¿Cuáles son los criterios más importantes que definen la orientación de la percepción del usuario de los servicios EVAIS en Costa Rica en relación con calidad del servicio brindado dentro de su entorno en la cobertura del año 2019? Y la pregunta es, ¿por qué es descriptiva? Porque el investigador, a la hora de realizar el proceso de indagación, busca determinar cómo se construye esa percepción, cuáles son muchas variables independientes que pueden estar generando un impacto en esa variable dependiente. Y la gran utilidad que tiene este tipo de estudios es que logran identificar dimensiones que más adelante veremos qué significa una dimensión desde el punto de vista estadístico, y también componentes concretos que definen el fenómeno y pueden tener una mayor descripción a nivel de profundización. Cuando ya trabajamos en investigaciones correlacionales, estamos hablando de que podemos identificar claramente una relación entre una variable independiente o entre un grupo de variables independientes con una dependientes. Y cuando trabajamos correlaciones, trabajamos al menos tres tipos de ellas que vamos a ver en la última parte del video. Esto lo